La corrupción ha estallado con toda su fuerza y domina la política española. La legislatura se debilita aún más y el gobierno se halla trabado por su minoría y la estrategia resistente a cualquier precio del presidente. Sánchez depende del pago de las facturas prometidas a los nacionalistas, que han decidido adelantar el paso por caja antes de que se derrumbe el edificio gubernamental. El Ejecutivo acuerda con Esquerra Republicana de Cataluña que la Generalitat recaude el impuesto de la renta en Cataluña y Sánchez negocia con el Lehendakari Pradales cesiones en la seguridad social. Entre medias quedan encapsuladas las 15 medidas contra la corrupción anunciadas por el presidente en el Congreso. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El pleno sobre la corrupción política se saldó con críticas al gobierno desde casi todos los bancos del Congreso. Aún así, Sánchez logró eludir la moción de confianza. Los partidos del bloque de investidura le han concedido una pròrroga, com apuntava Míriam Nogueras de Junts. No hem vingut a donar estabilitat a cap govern espanyol. Som aquí per defensar Catalunya. No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura. Pues eso, que la prórroga no va a durar toda la legislatura. Desde Sumar, Yolanda Díaz insistía en su enfado por los casos de corrupción de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos, los dos anteriores secretarios de organización del PSOE. Muy enfadada por estos presuntos casos de corrupción, pero mantiene sin fisuras el apoyo a Sánchez, a pesar del enorme coste que supone la corruptela para la sociedad española. Y hablemos claro, la corrupción es una tragedia nacional. Dice el Fondo Monetario Internacional que le cuesta 60.000 millones de euros al año a nuestro país. Le cuesta 1.300 euros al año a cada español en nuestro país. Una factura gigantesca, pero que no cambia la posición de Sumar en la coalición gubernamental. Porque este mundo es oscuro y hay pocas luces en él. Y este gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. Pero le hablo con claridad, señor presidente. El giro, el cambio de rumbo, tiene que ser decidido. Se acabó. Las críticas llegaban sobre todo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que abrió un nuevo frente en esto de la corrupción. Abrió el frente de la prostitución y sus connotaciones éticas y morales contra el Partido Socialista y contra su líder. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. Es la contestación de Feijóo a los continuos ataques del PSOE por su foto de hace 30 años con el narco Marcial Dorado. Los puentes entre los dos grandes partidos están cortados desde hace tiempo. Ahora mismo ya están derrumbados. En este contexto, el presidente del Gobierno elevó a la Cámara una lista de 15 medidas para luchar contra la corrupción que pasan por una agencia especializada, más recursos para la Fiscalía, elevación de penas y, entre otras cosas, el decomiso preventivo de los bienes provenientes de la corrupción. Y vamos a introducir la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a las actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan de dinero robado antes de que llegue la justicia. Sánchez dice que pensó en la dimisión, pero que pronto desechó la idea. Él no tira la toalla y tampoco adelantará las elecciones. Entre tanto, la IREF señala que muchas de las medidas anunciadas por el presidente ya existen en el sistema jurídico español y que lo único que hay que hacer es aplicarlas. Algo parecido piensan las organizaciones de jueces, mientras el sindicato CESIF reclama un pacto de Estado contra la corrupción. Una visión más profunda. Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias a vosotros siempre por contar con nosotros. Ustedes reclaman despolitizar la administración y las empresas públicas ante los casos de corrupción que se han ido conociendo.
algo complicado, ¿no? Cuando las cúpulas de las administraciones están copadas por altos cargos políticos y las empresas públicas, pues realmente se han convertido en algo así como un retiro de lujo de antiguos ministros. Pues tiene usted toda la razón. Nosotros en nuestras propuestas históricas lo que venimos proponiendo es que hasta el puesto de director general, hasta ese nivel 30, sea carrera administrativa. Entendemos que son puestos técnicos que lo que se hacen es desarrollar las políticas que pueden marcar los secretarios de Estado, los subsecretarios, y no entendemos por qué tiene que haber tanto cargo de libre disposición, de libre designación y que, como efectivamente usted ha señalado, pues muchas veces los partidos políticos los utilizan para colonizar, cuando en nuestro país tenemos empleados públicos con altísimas capacidades, con una cualificación muy importante y que además los empleados públicos tenemos claro que nos debemos a nuestros ciudadanos, que nos debemos al servicio público y desde luego que no estamos a las órdenes de ningún partido político. Así que esa reducción de los cargos de libre designación, esa profesionalización de la función pública, esa transparencia administrativa real, desde luego para nuestra organización es el ABC si queremos avanzar no solamente en trasladar a los ciudadanos que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien, sino si queremos de verdad tener una función pública pues a la altura de lo que nos demanda la sociedad. Ustedes han solicitado un pacto de Estado contra la corrupción, pero tal y como está la actualidad política, o es una ingenuidad o un brindis al sol, o es que ustedes son muy optimistas. Pues yo me quiero quedar con lo tercero. Somos optimistas. Creemos que desde luego que de todas las crisis no dejan de ser también oportunidades para mejorar. Y en estos momentos de verdad que hay una evidente falta de confianza de los ciudadanos en nuestros partidos políticos y en general en nuestros gobernantes. Pues tendrían que dar un paso adelante y sentar las bases de un acuerdo, de un pacto de Estado que sirviera no solamente para salir de esta tremenda marejada que tenemos ahora, sino para instalar auténticamente los pilares de una función pública moderna, porque yo creo que es de recibo, y esto lo puede entender cualquier persona, que lo lógico es que en las empresas públicas haya personas que tengan que ver con el objeto de esas empresas públicas, que lo que no tiene ningún sentido es que nos estemos enterando día sí día también, pues de que hay altos directivos de empresas que no conocen para nada el sector, o que hay tantísimos directores generales que nombran sin ser funcionarios y que lo nombran, bueno, pues alegando que en la función pública no hay personas con la capacidad para poder ser director general de determinados ámbitos, cuando desde luego sí que lo hay, y lo único que están haciendo es saltarse a la torera lo de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que llevamos los empleados públicos para conseguir nuestra plaza. Yo de todas maneras, es cierto y tiene usted razón, y probablemente los oyentes que en estos momentos estén, pues estarán diciendo que con la que está cayendo parece mentira que se vayan a poner de acuerdo en algo tan importante como esto y absolutamente en nada, pero yo creo que los agentes sociales, nuestra obligación es exigirle a nuestros gobernantes que tengan esa altura de miras, que dejen de estar permanentemente en esa pelea que yo creo que no nos lleva a nada positivo para nuestros servicios públicos, y que se pongan a solucionar los problemas reales que tienen los ciudadanos, que son pues todos los retrasos que estamos viendo en nuestra red ferroviaria, el por qué se van a volver a cerrar camas y quirófanos este verano, por qué recibimos multas de la Unión Europea por no cumplir con determinados hitos, o un largo etcétera de por qué nos faltan médicos, por qué los docentes están tremendamente quemados con las tasas, con las tareas burocráticas que están teniendo, etcétera, etcétera. Pero claro, frente a eso nos encontramos a un gobierno que no quiere negociar. Bueno, pues nosotros seguiremos intentándolo porque es nuestra obligación. Una de las claves pasa por el refuerzo de las instituciones y de organismos hasta el punto de transformarlos en autónomos, como ocurre con la agencia tributaria, reforzar, por ejemplo, la IREF, ¿no?, que se ha quejado de la intromisión del gobierno, fortalecer el Tribunal de Cuentas, la Guardia Civil, la policía, los jueces. Sí, efectivamente, usted está dando una serie de instituciones que son claves, y desde luego que la IREF lance un comunicado quejándose por las injerencias que está sufriendo el gobierno, pues yo creo que desde luego es bastante significativo. Lo que los partidos políticos tienen que entender desde luego es que los empleados públicos nos debemos a nuestro trabajo, a nuestro servicio público y en general a la sociedad, que no estamos al servicio de ellos. Por eso hay tantos puestos de libre designación y tantos puestos políticos, porque ellos sí que están al servicio del partido político que les han puesto. Aparte de las que usted ha nombrado, desde luego la justicia en general tendríamos que reforzarla, pero qué decir de nuestra sanidad, de nuestra educación, de los problemas que estamos teniendo en el SEPE, en seguridad social, problemas para pagar
el ingreso mínimo vital o otro tipo de subvenciones que son tan necesarias para algunos ciudadanos que están en situaciones dramáticas, ¿no? Pero es que esto es una tras otra, y cuando digo es una tras otra, bueno, pues yo creo que también a muchos ciudadanos les habrá llamado la atención que este gobierno, que lleva anunciando que hace las ofertas públicas más grandes de la historia y que de los 1.100 millones que Europa nos ha castigado, 1.100 millones de euros, que se dice pronto, 1.100 millones de euros. Uno de los motivos ha sido porque seguimos teniendo una tasa de temporalidad del 30% de las administraciones públicas, una tasa que triplica la del sector privado, o sea, que seguramente la médico que le está atendiendo o el docente que hasta hace poco pues está enseñando a nuestros hijos, pues no sepa qué va a pasar con él a la vuelta del verano, que lleva concatenando contratos a lo largo de los últimos 8, 10 o 12 años, y todo muchísimas veces por la incapacidad de la Administración de sacar adelante hasta sus propios acuerdos. Pues Miquel Borra, presidente del sindicato CESIF, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Muy amable. Muchísimas gracias a vosotros siempre. La mirada económica. Una visión más lejana. Marto Ejido, doctor en Derecho, profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de Universidad. Muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Hola, saludos. El presidente del Gobierno ha anunciado 15 medidas para luchar contra la corrupción, como por ejemplo endurecer las penas, establecer listas negras de empresas presuntamente corruptoras, reforzar la Fiscalía. ¿Qué le parecen? ¿Son suficientes o algunas de estas medidas ya existen con otro nombre, como apunta la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente, de la AIREF? Vamos a ver, hemos vuelto otra vez a lo mismo. Esto, en muchas de ellas, es un brindis al sol. Un brindis al sol porque estamos hablando de cosas que ya en el Código Penal están recogidas, están muchas... Y entonces, bueno, hay algunas cosas que sí son novedades y otras que me dan mucho miedo. O sea, yo cuando lo escuché diciendo que para las plataformas de contratación pública iba a introducir la inteligencia artificial, eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque hoy por hoy la inteligencia artificial está en mantillas, y lo peor de todo es que la inteligencia artificial depende de los programadores que programen esa inteligencia artificial. O sea que aquí es que nos podemos encontrar que pongamos al lobo a cuidar las ovejas. La inteligencia artificial, yo no quiero decir, porque alguno me podrá escuchar y decir, es que está en contra del futuro de la inteligencia. No, dentro de unos años, cuando eso esté más controlado, pero hoy por hoy me da mucho miedo. Vamos a ver, hay cosas de las que propuso el presidente del gobierno que bien, que algunas cosas bien. Está, por ejemplo, que hablaba de el decomiso de las partidas, de que ya pasa en el Código Penal, ya lo tenemos recogido, el decomiso de todo lo que sea fraudulento y todo eso. Pero luego aquí lo que hay que hacer en todas estas medidas es aplicar bien la ley y darle fuerza a los tribunales como el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas hay que darle más medios, hay que darle más personal y hay que darle más una labor de control. El Tribunal de Cuentas no llega a muchas comunidades autónomas como debería de llegar en lo que es en su labor de intervención, y a los ayuntamientos, porque no nos olvidemos, ahora con todo esto que ha salido de Ábalos, de Cerdán y toda esta gente, esto es, sí, porque tiene muchísima repercusión en los medios, todos los medios nacionales están hablando, pero esto pasa en muchos ayuntamientos pequeñitos, no nos olvidemos. Y estamos hablando que hay ayuntamientos en este país que manejan presupuestos muy importantes. Hay ayuntamientos con 4.000 habitantes, con 5.000 habitantes, que tienen 7 millones y 8 millones de presupuesto al año. Eso, lo que pasa es que, claro, no es la cifra que estamos viendo a nivel nacional de lo que se ha podido llevar a Ábalos, de lo que se ha podido llevar a otro. Pero si sumamos, a lo mejor nos llevábamos un susto importante. Volviendo a eso que ha citado usted del decomiso administrativo o preventivo, por el cual se podrá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa. A mí lo que me provoca cierto sentido ahí de repelús es eso de que no haya condena penal y usted pueda desde el Estado decomisar preventivamente un bien de una empresa. Por eso yo te decía que me parecía muy bien el concepto, no la aplicación. En el Código Penal sí pasa, pero hay una sentencia firme. Entonces, todo esto igual, o sea, es que
no podemos dejar el decomiso, o sea, tú eres más simpático que yo y no te decomisamos esto, y al otro le decomisamos eso. Entonces, previo, tiene que haber una sentencia firme. Vivimos en un país sumamente garantista en materia de sentencias, en todo eso. Hablando de justicia, de la reforma de la justicia, ¿qué le parece todo el tema de la lucha contra la corrupción y después la reforma de la justicia que está preparando el Gobierno, trasladando la instrucción de los casos desde los jueces a la Fiscalía y además modificando los sistemas de acceso a la judicatura? Otra barbaridad, otra barbaridad. O sea, vamos a ver, ¿por qué está haciendo esto el Gobierno en este momento? ¿Por qué lo está haciendo? Pues porque tiene una serie de procedimientos abiertos que van contra él, y entonces, desde aquella frase tan mal dicha del presidente del Gobierno de quién depende la Fiscalía, eso hizo mucho daño, y entonces la instrucción está muy bien como está ahora, o está el juez de instrucción. Lo que pasa es que si no te gusta el juez es el problema, pero el juez tiene que instruir, tiene que hacer todo el procedimiento, tiene que hacer todas las averiguaciones, tiene que hacer todas las declaraciones, pedir todos los documentos, y ya cuando la termina, ya abre juicio oral y entonces lo lleva, y es otro tribunal el que va a juzgar, pero tú hay que dejarle al juez. O sea, la Fiscalía hoy por hoy tiene que seguir haciendo la labor que está haciendo. Entonces, esto de coger y decir, vamos a modificar porque es que me beneficia, pues no es así. O sea, y dentro de 2 años llega el Partido Popular y lo cambia de otra forma y otra. La justicia es otra cosa. Estas cosas, de verdad, las reformas que está haciendo este ministro de Justicia, yo cada día me sorprende más y me da más miedo. Otra de las cuestiones, buena parte de los últimos casos en la historia de España donde ha habido corrupción política nacen en buena parte desde los partidos políticos, es decir, son unas maquinarias que para estar engrasadas necesitan unos presupuestos, una financiación enorme. Habría que cambiar la ley de partidos, habría que establecer más limitaciones a sus gastos electorales, a sus estructuras tan gigantescas. Vamos a ver, vivimos en un país que es que los partidos se meten, cuando llega una campaña electoral, se gastan lo indecible, que yo veo muy bien que se gasten lo indecible si eso viene de sus ingresos propios, de sus afiliados. Pero el gran problema que tenemos es que es opaco. Hace poco que si tal partido, que si el otro, es que no podemos dejar fuera a ninguno. Hay que cambiar la ley entera, de arriba abajo, y meter la intervención, porque los partidos políticos son semipúblicos, podríamos decir, y hay que meter la intervención general del Estado. Y la intervención del Estado tiene que coger y revisar desde la factura de la comida en el bar no sé cuánto, que se gastaron 20 euros, por decir una cantidad ridícula, en un menú, hasta la última campaña en radio, en televisión, en no sé qué, no sé cuánto, que son 2 millones de euros. Aquí hay que poner unas normas y hay que meter en la cárcel al que pisa la pista. Los partidos son monstruos que necesitan mucho dinero. Si a los grandes partidos ya se les está subvencionando, porque cada vez cuando tienen diputado, cuando tienen concejal, ya tienen un dinero que les llega del Estado, que les da una aportación. Pues si eso hay que subírsela, se les sube, pero todo en blanquito. El negro no, porque mira, ¿qué pasa con el negro? Pues lo que estamos viendo. Marto Ejido, doctor en Derecho, profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de UNIE Universidad, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Pues a vuestra disposición siempre que queráis, y podemos aportar un granito de arena y que ese granito de arena pues aclare un poco la situación, por aquí me tenéis. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. La situación de debilidad extrema que atraviesa el Gobierno en el Parlamento, donde aprobar una ley requiere un esfuerzo ímprobo, donde se acumulan sin aprobación numerosas normas, pues es el campo de juego preferido por los nacionalistas. La debilidad, la necesidad de apoyos del Ejecutivo se traduce en oportunidades para Esquerra Republicana, para Junts y para el PNV, es decir, para Cataluña y País Vasco. En la comisión bilateral con Cataluña de este lunes, el Gobierno cederá a la Generalitat de Salvador Illa la capacidad de recaudar el 100% del IRPF, del impuesto de la renta.
Este es el primer paso concreto hacia el modelo fiscal singular de Cataluña negociado en el pacto de investidura por el PSOE, concretamente por Santos Cerdán, con los nacionalistas catalanes. Para Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, es un acto reaccionario. El simple hecho, salga o no salga adelante, de que desde el Gobierno por primera vez se asuma conceptualmente la idea de un trato privilegiado es simple y llanamente absolutamente doloroso, muy doloroso, sobre todo para la izquierda. Todas las comunidades autónomas consideran que las cesiones a Cataluña y en el caso del País Vasco de parte de la gestión de la seguridad social son privilegios para estas autonomías y supone un nuevo acto de insolidaridad por parte del Ejecutivo Central que sigue dando privilegios a dos ejecutivos regionales para mantenerse en la Moncloa, como indica Fernández Mañueco, presidente castellano-leonés. Nosotros no vamos a admitir la ruptura de la caja común. No vamos a admitir, por tanto, ninguna postura en este sentido porque quiebra la igualdad de todos los españoles y quiebra la solidaridad entre todos los territorios. Consideran que estas cesiones son inconstitucionales. La cosa terminará en el alto tribunal, mientras Andalucía se ofrece para liderar junto con Madrid un frente común contra el proyecto que dicen incrementa la desigualdad entre los ciudadanos españoles. La metamorfosis económica. Es el momento de la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Comenzamos por las tierras raras. ACS solicita a la Comisión Europea que agilice los trámites para su procesamiento. La compañía española ha presentado en Bruselas su estrategia de minerales críticos e infraestructuras energéticas, una hoja de ruta importante para apoyar a las industrias de defensa y energía. Ahora está analizando oportunidades en España y ya afronta inversiones en Australia, Alemania y Portugal. Y es que la Comisión Europea busca una inversión de más de 22.500 millones de euros. En 47 proyectos estratégicos, Ignacio. El objetivo es que estas materias primas cubran el 25% de la demanda de la Unión Europea en 2030. El autoconsumo más cerca de generalizarse gracias a un material, la perovskita, que haría que los paneles solares crearan energía con la misma potencia que una central nuclear. China ha logrado fabricar paneles solares de perovskita a gran escala, un material de estructura cristalina que absorbe energía y la transforma. Es barato, ligero, eficiente y sobre todo no contamina. Es flexible y se puede fabricar masivamente. Este tipo de paneles solares fabricados con este material podrían incluso, Ignacio, colocarse en fachadas, en ventanas y, lo más importante, en telas. Se abre así la puerta a instalar los paneles solares en algo muy innovador, por ejemplo, en lonas o en toldos. Todo un avance, sin duda, sí. Sí, la perovskita puede convertirse en el relevo natural del silicio, un semiconductor que transforma la luz solar en electricidad y que se utiliza principalmente en la fabricación de células fotovoltaicas. La prórroga de la vida útil de las centrales nucleares españolas sigue pendiente de las negociaciones entre las empresas y el Gobierno. Y mientras la cuenta atrás continúa, de momento se mantiene el calendario, pero las eléctricas, que son las mayores propietarias de las centrales nucleares en España, han comenzado a negociar con el Gobierno. Piden una revisión integral del plan de cierre y no solo de la central de Almaraz, que sería la primera en desconectar en 2027. Eso sí, Patricia, se mantendría 2035 como la fecha límite para el apagón total nuclear en nuestro país. Sí, pero las compañías energéticas están pidiendo una ampliación de entre 2 y 4 años para la vida de algunos reactores, Ignacio. Y hablando de nuevos avances, Hong Kong ha creado un material que desala el agua del mar sin gastar energía. Sí, no necesita electricidad ni componentes electrónicos. El material es poroso, biodegradable, similar a una esponja y solo requiere de los rayos del sol para obtener agua potable. Los experimentos de la Universidad Politécnica de Hong Kong se han realizado al aire libre y han demostrado su eficacia. Más noticias de la metamorfosis económica en OndaCero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en La Mirada Económica de OndaCero.es.